Hola, en este módulo trabajaremos los tipos de transporte y además algunos conceptos logísticos y administrativos que nos ayudarán a entender mucho mejor los Incoterms. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuántos tipos de transporte hay? Evidentemente, si dejamos aparte la red eléctrica, las tuberías, pues deberíamos tener muy claro los otros tipos de transporte que hay. Aquí tenemos en el esquema transporte marítimo. Evidentemente, cuando hablamos de marítimo también hablamos de fluvial, aunque haya países que no lo utilicen porque no tienen ríos navegables. Tenemos transporte terrestre, en este caso por carretera, en camión. Después tenemos también el transporte terrestre, en este caso en tren. Y después tendríamos el transporte aéreo en avión. Sin embargo, estos son los clásicos, los que sabemos, pero deberíamos tener claro si también es un transporte el transporte combinado, o a lo mejor a ese transporte combinado también lo llamamos transporte multimodal. ¿Es lo mismo el transporte multimodal que el transporte combinado? Si queréis podemos añadir otro componente, la intermodalidad. ¿La intermodalidad también es un tipo de transporte? Os propongo que hagáis un par de minutos, 3 minutos de reflexión sobre este tema. Hacemos una pequeña pausa de 3 minutos y nos vemos para solucionar todos estos temas. Bien, después de este periodo de reflexión, vamos a ver cada uno de estos transportes, pero en especial qué diferencia hay entre transporte combinado y transporte multimodal. Y os avanzo que la intermodalidad no es un transporte, es un concepto logístico. Veamos esta presentación. Como podéis ver en las siguientes fotografías, vamos a revisar un poco con imágenes los distintos tipos de transporte. En este caso tenemos transporte por carretera, carga general o el transporte por carretera, en este caso en contenedor. Vemos que también hay una intermodalidad. Los camiones pueden subir encima de los trenes. Y después tenemos aquí un tipo de camión que es el del tren de carretera. Sobre todo, por ejemplo, este se utiliza mucho en Suiza. Si vemos también los vehículos por el tipo de mercancía que llevan, aquí tendremos un camión con una descarga lateral. Después podemos ver transportes especiales que tienen un régimen especial, transportes con la descarga trasera, la tradicional, y otro tipo de transportes por carretera como pueden ser los cisterna, camión cisterna. A nivel de marítimo, estas fotografías nos ilustran de una forma, pienso que interesante, todo lo que es barco de graneles. En el capítulo anterior hablábamos de barcos tram, que utilizamos todo el barco para llenarlo de una sola mercancía. En este caso podéis ver varias fotografías de barcos tram, en este caso, por ejemplo, graneles. Aquí tenemos grano. En este barco de aquí en medio, aquí podemos ver el silo y, por ejemplo, excavadoras que mueven el grano dentro del barco, para que veáis la dimensión de este barco. Si seguimos en transporte marítimo, podemos ver, en este caso, barcos de carga general. Estos pueden ser de línea regular o pueden ser tram. Vemos las bodegas y cómo vamos entrando la mercancía en sí misma, no con una unidad de transporte, no con un contenedor, no el camión, sino la mercancía en sí, que se va colocando en bodegas. Todo tipo de mercancía, desde bobinas de acero, mercancías en cajas que tienen mucha dimensión y por lo tanto no pueden ir dentro del contenedor, o cualquier tipo de mercancía a granel. De hecho, este tipo de transporte es el tradicional, de hace más de 100 y 200 años. Casi todos iban en carga general y también en graneles. No, en ese caso no habían contenedores. Aquí sí que tenemos los barcos portacontenedores. Esto es el transporte moderno. Cada vez ha crecido más ese transporte de barcos portacontenedores.
El barco portacontenedores más grande que tenemos hoy en día es un barco de 15.000 teus, 15.000 contenedores de 20 pies. Veis que podemos tener barcazas portacontenedores y grandes barcos contenedores. A continuación tenemos también básicamente en transporte tram barcos especializados en este caso en líquidos y gas, gaseros, petroleros, etc. A continuación tenemos otro tipo de barco, en este caso son los barcos roll-on-roll-off o los ferries. Los barcos roll-on-roll-off son aquellos que los vehículos entran ellos mismos, rodados, por lo tanto son barcos de coches o barcos donde están entrando los camiones. Podemos ver las bodegas como se sitúan los coches o camiones. La diferencia entre un roll-on-roll-off y un ferry es que el ferry además lleva pasajeros. Normalmente el roll-on-roll-off solo es mercancía. A continuación vemos otro medio de transporte que es el tren. En este caso hay países como Estados Unidos donde este medio de transporte está muy desarrollado. Incluso, como podéis ver, con contenedores uno encima de otro. Esto puede ser porque los gáligos de los puentes permiten estas alturas de contenedores. Pero sí que en Estados Unidos hay varias locomotoras y por lo tanto hacemos trenes con muchos kilómetros de vagones y además con doble piso si es necesario. En Europa el tren no está tan desarrollado, menos en España. Y por último vamos a ver el avión. En este caso estamos visionando un avión de mercancías especiales. Una vez revisados los distintos tipos de transporte, vamos a centrarnos en estos dos, donde hay normalmente menos conocimiento, que es el combinado y el multimodal. De hecho, transporte combinado y multimodal es la combinación de distintos transportes. Hasta aquí no hay ningún problema. Es igual si primero camión, luego tren, luego barco, luego otra vez camión. Y el número de veces, esto no importa. La diferencia entre transporte combinado y transporte multimodal reside básicamente en dos características. En el transporte combinado, cada transporte utiliza su propio documento de transporte. Por lo tanto, si vamos y utilizamos primero el camión, el documento de transporte que necesitamos es el CMR. Si después ese camión lo pasamos a un barco, el documento de transporte será el Bill of Lading, el conocimiento de embarque. Si después va a un tren, lo que utilizaremos es un CIM. Si luego del tren lo vamos a situar encima de un camión, volveremos a utilizar otro CMR. Sin embargo, cuando hablamos de transporte multimodal, la primera característica es que todos los medios de transporte utilizados quedan bajo un solo documento, que es el FIATA BL, Bill of Lading. Este es el documento de transporte multimodal. Y la segunda característica es que no se permiten consolidaciones y desconsolidaciones intermedias. Por lo tanto, estamos hablando de contenedores completos, que sale el contenedor de origen y llega a destino, a fábrica, al comprador, el mismo contenedor con la misma mercancía. Esta es la característica del transporte multimodal. Vamos a ver transporte intermodal. Vamos a ver ahora el concepto de intermodalidad. La intermodalidad no es un tipo de transporte, la intermodalidad es un concepto logístico. Tenemos intermodalidad cuando también se producen dos características básicas. Hay intermodalidad cuando tenemos cambio rápido de unidad de transporte. Cuando un camión entra rápido en un barco o cuando un camión puede situarse encima del tren de una forma rápida.
Savior.